Ernest Granollers, portavoz del Grupo Republicano en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. ¿Qué es lo que espera el Grupo Republicano de la futura Ley de Movilidad Sostenible? Bueno, pues gracias a Demócrata por esta entrevista sobre la Ley de Movilidad Sostenible, que como preguntabas, pues el Grupo Republicano está muy pendiente de esta ley. Primero porque pensamos que el derecho a la movilidad es imprescindible y más en las zonas rurales, y después porque esta ley pretende hacer una invasión competencial que nos preocupa por las comunidades autónomas que, como en el ejemplo de Cataluña, tenemos transferidas las competencias en movilidad y bueno, estamos expectantes de saber qué enmiendas nos van a aceptar. En el debate de totalidad advirtió de esa invasión competencial. ¿Qué garantías o qué cortafuegos ha planteado Esquerra en forma de enmiendas para evitar esa invasión de competencias? Nosotros hemos presentado algunas anulaciones de artículos, o sea, hemos pedido la supresión total de artículos donde el Estado pretende legislar sobre las comunidades autónomas o sobre los ayuntamientos de cómo tienen que ser sus planes, y nosotros pues evidentemente no estamos de acuerdo porque creemos que quien debe hacer los planes de movilidad deben de ser las administraciones más cercanas a donde hay que poner los planes y las administraciones más cercanas a la ciudadanía, y hemos hecho muchas enmiendas de supresión y otras enmiendas donde se tenga en cuenta la competencia, ¿no? En este caso, y enmiendas donde dice podrá, pues que sea tendrá, o sea, porque podrá es puede negociarlo o puede no negociarlo. En cambio, si el verbo es tiene que negociarlo con la comunidad autónoma o con el ayuntamiento, pues cambia sustancialmente el artículo de la ley. Ujú. En la planificación de infraestructuras, creo que a la hora de planificar infraestructuras y determinar obligaciones de servicio público, Esquerra Republicana plantea que los informes o la opinión de la comunidad autónoma afectada sea vinculante. Al final, si vamos a hacer el trayecto de una línea concesional, tiene que estar de acuerdo, o sea, tiene que ser totalmente vinculante la opinión de la comunidad autónoma, porque es quien conoce las necesidades que tiene el territorio para aplicar unas líneas u otras. Entonces, bueno, creemos que es de vital importancia el que esté totalmente consensuado y que además tenga mayor peso la decisión de la comunidad autónoma. Uno de los objetivos de la ley es la descarbonización, incidir en la descarbonización del transporte y en la electrificación de la movilidad. Esquerra Republicana plantea la necesidad de desarrollar una red de recarga para los vehículos privados. ¿Qué medidas concretas se han planteado en la ley para ello? Bueno, las que se planteaban en la ley son muy justas, o sea, muy justas, quiero decir que son muy pocas, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esquerra Republicana presentamos enmiendas, y esto hemos presentado enmiendas también conjuntas con otros partidos y enmiendas recogidas de entidades ecologistas para mejorar precisamente los puntos de recarga. Pero no solo esto, Esquerra Republicana ya presentó en la legislatura pasada también proyectos para que hubiese, ¿no? De hecho, se hizo la subcomisión para las recargas eléctricas que no llegó a presentar las conclusiones y que hemos vuelto a pedir para esta legislatura a la mesa que se retome otra vez la comisión, pero también presentamos una PNL en la Comisión de Industria para hacer más electrolineras, porque al final uno de los grandes problemas de que no hay suficiente compra de vehículos eléctricos es porque a la gente le preocupa dónde va a cargar. Y sobre este tema también, la próxima semana presentamos una PNL en la Comisión de Seguridad Vial, que espero pues, que pueda prosperar, igual como prosperó esta de Industria, donde pedimos a la DGT
que ponga señales en la carretera donde hay electrolineras, porque sí que es cierto que si tú tienes un vehículo eléctrico, tú ya tendrás una aplicación que sabrás dónde hay una electrolinera, pero que si no tienes un vehículo eléctrico y te estás planteando cambiarte el coche, lo que vas a hacer es fijarte donde hay electrolineras, y está muy bien que en la carretera ya hubiese marcado donde hay electrolineras para que dé la sensación de que realmente hay más puntos de recargas de los que hay, ¿no? Y que se pierda un poco esta desconfianza en que si te compras un vehículo eléctrico después te vas a quedar tirado en cualquier lugar porque no vas a poder cargar. Y hemos presentado enmiendas pues, sobre esta temática porque creemos que es de vital importancia el que haya más cargadores eléctricos, que se potencie más, y ya también sobre temas de descarbonización, tema del transporte de mercancías, sobre todo, ¿no? Que ya tendría que ir bueno, el transporte de mercancías tendría que ser por lo menos un 18 o un 19% ferroviario, como en el resto de Europa. En el Estado español estamos entre el 4 y el 5%, esto es muy poco. Los objetivos para 2050 creo que son del 50% del transporte de mercancías por ferrocarril, y creo que estamos muy lejos de estos objetivos. Es más, la Ley de Movilidad Sostenible plantea cerrar vías. Y bueno, nosotros estamos totalmente contrarios en cerrar vías. O sea, dicen que quieren cerrar vías porque son vías deficitarias, pero es que son deficitarias porque no hay suficientes frecuencias. Lo que tenemos que hacer es potenciar vías y no cerrar, y por eso también hemos planteado enmiendas, muchas destinadas a potenciar los viajes en ferrocarril, como también pues, hay enmiendas donde se puedan reducir vuelos internos para hacerlos a través del ferrocarril. Hemos presentado enmiendas para trayectos nocturnos, para recuperar estos trayectos nocturnos. O sea, para Esquerra Republicana el pasarnos al ferrocarril es de vital importancia. Hay una enmienda, si no me equivoco, para replantear la estrategia o revisar la estrategia que tiene el Ministerio. ¿Sobre qué criterios o qué medidas cree que podrían añadirse? Bueno, por ejemplo, sobre el transporte de mercancías, nosotros, bueno, apostamos mucho por el corredor mediterráneo, y entonces, bueno, se entiende que se tiene que hacer la obra ya pensando en que el corredor del Mediterráneo tiene que pasar por la costa o por el interior mediterráneo, ¿no? Evidentemente sin hacer la escala en Madrid, que precisamente no está en el corredor del Mediterráneo. Y aquí lo que sí que pedimos, pues por ejemplo, es desdoblar vías, que haya vías con el ancho internacional, ¿no? Para que sea mucho más fácil el transporte de mercancías. O sea, es facilitar el transporte de mercancías, igual como conectar los puertos con los principales nodos empresariales, para poder realizar también este transporte. La relación entre la promotora de esa instalación y la compañía eléctrica. ¿Qué problemas ha detectado? ¿Qué necesidades de regulación cree Esquerra que deben de abordarse? Bueno, por ejemplo, ya sabemos que las eléctricas a veces les cuesta mucho dar estos permisos o apoyar comunidades de autoconsumo, o lo que es la instalación, ¿no? De plantas fotovoltaicas que no estén, pues, por ejemplo, bajo pues, su red eléctrica, ¿no? O que no sea una red instalada para ellos mismos. Nosotros creemos que es de vital importancia que haya suficientes, ¿no? Suficientes sitios produciendo energía, independientemente de que estén bajo una compañía eléctrica o bajo otra, y lo que pedimos es facilidades para que estas compañías eléctricas no penalicen a las comunidades o a quien ponga las placas fotovoltaicas, que si no están bajo su red pone muchos inconvenientes para poder utilizar este consumo. Hay silencio administrativo, por ejemplo, se obliga a parkings, bueno, aparcamientos, ¿no? Que puede haber en centros comerciales a tener cargadores eléctricos, pero por ejemplo nadie va a controlar que estos cargadores eléctricos estén funcionando,
que estos cargadores eléctricos sean de carga rápida y no sean de tener que estar allí 3 horas, de si cumplen los requisitos que se acordó y bueno, sí creemos que la administración pues tiene que legislar más y mejor sobre los cargadores eléctricos, si es que al final queremos que la movilidad realmente sea eléctrica, pues hay que dotar de más recursos, igual como dotar de más recursos, que eso también lo pedimos en nuestra PNL que presentamos sobre la movilidad eléctrica de las furgonetas de última milla, que todas estas ya se entiende que tendrían que ser eléctricas, pero para que lo puedan ser, el autónomo, ¿no? Básicamente, que son los autónomos los repartidores de última milla, tiene que poder comprarse este vehículo con facilidades y después tiene que saber que va a poder cargarlo sin ningún problema. Y aquí es donde entra el fallo administrativo. Ujú. Y en la ley, ¿qué medidas se pueden impulsar? ¿Qué medidas habéis planteado para facilitar a este autónomo, a esta pequeña empresa o empresa de distribución para renovar su flota? Bueno, nosotros lo que pedíamos es que las ayudas para estos vehículos puedan ser antes de la compra del vehículo, pero que esto no nos lo van a aceptar, no nos lo van a aceptar en la ley porque va a ser un veto, porque son temas de Hacienda y se van a tener que presentar en los presupuestos generales del Estado, que aquí vamos a estar también presentando estas enmiendas. Y después las enmiendas que hemos presentado con los otros grupos, pues con Bildu, con BNG y con Sumar sobre la red de recarga. Ujú. El tema de los vetos de Hacienda, os han trasladado ya desde el Ministerio que no estaban por la labor de, Sí, de ya, introducir medidas sí, fiscales. sí, ya nos advirtieron que las enmiendas que podían hacer referencia pues, a Hacienda serían difíciles de que no nos las vetaran, porque bueno, van a través de los presupuestos y no quieren vincular una ley a una ley que después van a depender de los mismos presupuestos. Ujú. En el proyecto de ley se incluye una habilitación, modificando la ley de haciendas locales, para habilitar a los ayuntamientos a imponer tasas por el acceso a determinadas ciudades a los vehículos más contaminantes. Esquerra Republicana, si no me equivoco, elimina esa habilitación o es partidaria de eliminarla. ¿Cuál es la postura aquí? Porque Bueno, porque nosotros creemos que es el mismo ayuntamiento quien lo tiene que decidir, y aquí lo que pasaba es que era el Estado quien decidía quién podía entrar y quién no. No es que no estemos de acuerdo Ujú. en regular que los vehículos contaminantes puedan entrar o no, sino que es el ayuntamiento o donde le va a impactar el decidir si se entra o no, que sea quien lo decida y no quien lo decida el Estado. Yo creo que en este sentido pedimos la eliminación del artículo por invasión competencial, no Ajá. porque no estemos de acuerdo con el contenido. En el tema de revisión de etiquetado, Esquerra junto a otros grupos plantea dos nuevas categorías, si no me equivoco. Una cero de emisiones para no incluir a ningún tipo de combustión y una nueva etiqueta a partir de un umbral, ¿puede ser? Sí, porque por ejemplo hay el vehículo híbrido, que no podemos decir que un vehículo híbrido sea de cero emisiones, o sea, será de cero emisiones si en el transcurso, ¿no? que en el transcurso del recorrido que va a hacer va a ir 100% eléctrico, pero esto no se sabe, entonces no podemos decir que un vehículo es cero emisiones si es un vehículo híbrido y va durante este recorrido a utilizar, pues, por ejemplo, gasolina, pues no va a ser cero emisiones. Y sí que se quería poner esta etiqueta para reflejar, ¿no? que el cero emisiones es el eléctrico 100%. También se incluyen obligaciones o prevéis la posibilidad de incluir obligaciones a las empresas en los planes de movilidad. Bueno, primero ya planteamos que se debe hacer los planes de movilidad a partir de las 250 personas y no las 500. Esto ya presentamos una enmienda, ahora no te sabría decir si la presentamos nosotros solos o con los demás grupos, pero ya presentamos una enmienda así y bueno, al final son planes de movilidad eléctrica porque muchas veces son trayectos muy cortos en donde se pueden hacer pues con
con un autobús que sea eléctrico, con un vehículo compartido que sea eléctrico y que sea la misma empresa pues quien ponga la facilidad para hacer estos desplazamientos. Ujú. Un fondo concreto para impulsar este tipo de ayudas. En el transporte colectivo, si no me equivoco, una renovación de la flota. ¿Esta ley de movilidad debería de incluir partidas concretas o una obligación para este tipo de fondos? Cuando era la ley de movilidad y financiación del transporte y se quedó solamente en la ley de movilidad sostenible y cayó el tema de la financiación. O sea, para nosotros creemos que es muy importante la electrificación de los vehículos y más en el transporte de mercancías, pero en lo que estamos hablando ahora de pasajeros. Pero para esto hay que dotar de fondos a las empresas concesionarias que van a tener que hacer una inversión, o en los ayuntamientos o a las administraciones donde se obligue a hacer esta obligación de servicio público, que a nosotros nos parece perfecto, pero claro, hay que dotarlas de recursos y más para hacer estas inversiones en la compra de los vehículos eléctricos. En los cambios que se plantean desde el Ministerio en el transporte de pasajeros por carretera, en el autobús, Esquerra Republicana no propone suprimir la habilitación que se hacía para la libre competencia en líneas y, si no me equivoco, tampoco ha suscrito las enmiendas del cabotaje. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo se Bueno, no, defiende? esta es una de las enmiendas que más hemos hablado también con otros grupos y al final, pues bueno, decidimos y se planteó y se presentó de forma conjunta también, pues con Sumar, con Bildu y con BNG, la supresión del artículo 50, porque creemos que al final la liberalización lo que nos lleva es a que hay zonas mucho más castigadas en el precio. O sea, sí que es cierto que igual una línea que sea rentable, pues el pasajero quizás va a pagar menos, y digo quizás porque esto no tiene por qué ser y lo hemos visto en la liberalización de la gran velocidad, pero pasa a costa de que las zonas donde son menos rentables el precio no baja, sino que sube mucho más y encima se pierde capacidad. Y no sé si estamos totalmente, si se está suficientemente preparado para que sea en esta ley donde debamos liberalizar el transporte por carretera. Primero veamos cómo se renuevan las líneas concesionales. Hay líneas que hace muchos años que están caducadas. Veamos cómo funcionan, cómo van a funcionar las nuevas líneas y ya estamos a tiempo a poner una liberalización del transporte, pero que va a tener que ser una liberalización muy pensada en que no nos puede pasar lo que está pasando en la gran velocidad, que al final, pues zonas como por ejemplo donde yo vivo, que es en Lleida, estamos pagando los billetes mucho más caros por un servicio peor del que teníamos antes de hacer esta liberalización. ¿Proponéis quizá una reflexión o un proyecto más específico para esto? Sí, yo creo que debe hacerse un debate Ujú. sobre el cabotaje, pero un debate más sereno que en esta ley de movilidad, que tal como te decía, que ya parte de unas concesiones que llevan 20 años caducadas, que hay que renovarlas, que hay que hacer un mapa concesional muy distinto del que tenemos, con un transporte a demanda que también no se habla en la ley en sitios donde hay menos pasajeros, el poder hacer un transporte a demanda. Pues primero construyamos bien todas estas líneas concesionales y después veamos qué es lo que podemos hacer en el sentido del cabotaje, en el sentido de que una empresa de transporte discrecional pueda ofrecer un 10% de los asientos para que otros pasajeros puedan subir si tienen que realizar este mismo viaje, pero yo creo que primero tenemos que asentar el transporte concesional como un servicio de obligación público, y cuando esto lo tengamos bien ya haremos un debate más sereno y se puede hacer una modificación de una ley siempre que se quiera. Esto tendría que, y más en una ley de movilidad, todo es muy cambiante
y es probable que pues, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres se pueda hacer una reforma y ya veremos si podemos poner. Pero creemos que ahora no era el momento y ya te digo, es una enmienda muy debatida entre los grupos porque, bueno, por una parte piensas que quizás en las zonas donde hay menos transporte nos iría bien el que hubiese un cabotaje de estas empresas, por ejemplo, de transporte internacional, pero por otro lado sabemos que al final quien va a estar más castigado va a ser precisamente las zonas rurales porque no va a interesar el hacer estas paradas. Ujú. En el anteproyecto que se presentó en la pasada legislatura, el Gobierno incluyó una disposición para prever un futuro pago por uso en las carreteras, pero finalmente el proyecto que llegó y que se ha replicado esta legislatura no se incluyó. Esquerra Republicana sí que plantea en sus enmiendas las condiciones o los principios sobre los que se podría desarrollar un sistema de tarificación especial. ¿Qué principios defiende Esquerra o qué posibilidades puede tener? Bueno, nosotros el principal principio que defendemos es que al final quien utiliza, ¿no? O quien lo utiliza o quien contamina, que pague, ¿no? Ahora hay esta falsa, ¿no? Esta falsa percepción del ciudadano o del usuario de las carreteras que las carreteras son gratuitas, pero realmente no son gratuitas. Las carreteras tienen un mantenimiento que salen pues, de los impuestos que pagamos todas las personas en el Estado. Nosotros creemos que quien utiliza estas carreteras, como pasa pues, en el resto de Europa, que es no, lo de la conocida la euroviñeta que pagan, ¿no? Por el uso de estas carreteras, que este pago sirva para después el mantenimiento de estas carreteras. Y eso no quiere decir ahora que tengamos un pago más, sino que el que va a utilizar estas carreteras va a pagar para que estas carreteras estén bien mantenidas. O sea que estamos totalmente de acuerdo con el pago y después igual me haces la pregunta, ¿no? Y ya me adelanto en la respuesta. ¿Por qué no estábamos de acuerdo en pagar autopistas y ahora vamos a estar de acuerdo en pagar una viñeta? Pues es que es un tema muy simple. El pago a las autopistas normalmente se hacía a empresas que habían hecho una inversión y que hacía años que estaban amortizadas y continuábamos pagando y eran empresas privadas y ahora lo que nosotros pedimos es que se pague por un uso a una empresa pública para que después pueda hacer este mantenimiento. Bueno, una empresa pública que se paguen a las arcas del Estado para que después estas puedan aplicar su mantenimiento. Y cuando digo las arcas del Estado, pues serán las arcas de la Generalitat o las arcas del Ayuntamiento y que cada cual pues puedan arreglar las carreteras. Pero de hecho se está planteando solamente en las carreteras de alta capacidad. Y sería un pago, o los principios básicos que plantea Esquerra, un pago por cada uso que se hace con un sistema como similar al de los peajes que ha habido, o sería una tasa anual que... Nosotros estamos más de acuerdo que sea el pago por uso. O Ah, sea, por kilómetros recorridos, que no tendría que ser como los peajes que ha habido hasta ahora, sino que, por ejemplo, podría ser los peajes que hay en Portugal, que creo que son muy adecuados, donde bueno, hay unas cámaras donde van controlando las matrículas que pasan y por los kilómetros recorridos pagas, porque al final ¿no? Es un poco lo que te estaba comentando, ¿no? Quien hace más recorrido, pues que pague más, porque a la que vas a poner una tarificación única, vuelves a estar a lo mismo. O sea, puede ser que quien no utilice tanto la carretera la esté pagando. O sea, que lo más fácil es hacer estas contribuciones por los kilómetros realizados a través de la viñeta en que te pueda llegar pues, el pago después domiciliado a tu cuenta bancaria que tendrás vinculada a tu matrícula. ujú. Mm.
Sí, sí. Bueno, creemos que para llegar a la electrificación en este caso, de los barcos al 100% va a ser muy difícil porque, bueno, tendrían que llevar unas baterías enormes para poder hacer los desplazamientos. Pero lo que sí que está claro es que las mismas instalaciones portuarias tendrían que estar dotadas bueno, de las instalaciones suficientes para poder realizar este autoconsumo. Y estas sí son las enmiendas que hemos presentado.